Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Avisen si se escucha, que recién había un temita con uno de los videos que no se escuchaba. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Espero que bien. Cualquier Hola, cosa sí, pueden te escucho escribir. bien. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir arrancando con esta pequeña clase, pequeña, porque en realidad necesitamos mucho más tiempo para esto que vamos a empezar a ver hoy. Y les voy a contar un poco cómo va a estar estructurada. Antes que nada me presento, yo soy Sergio Albornoz, acá también está Pía Fonseca, que está en toda la parte operativa de esta clase. Y lo que vamos a hacer, vamos a estructurar la clase en varias partes. La primera es presentarnos, hacer una introducción para algo que me parece sumamente importante, que es empezar a entender algunos conceptos, después trabajar una parte un poco más práctica y después al final abrir para un lugar de preguntas y respuestas. Así que por ahí vamos a ir hoy compartiéndoles esto. Ahí creo que Pía les va a empezar a compartir algo y empezamos. Ahí va. ¿Qué nivel? A ver, ¿se ve? Sí, perfecto. Bueno, en principio me gustaría empezar con una historia que me parece que va a empezar a encuadrar un poco lo que vamos a estar charlando hoy. Em, Supongo que hay gente que por ahí no es de Argentina, pero bueno, yo soy de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy por hoy estoy acá, pero durante mucho tiempo en mi infancia viví en el Gran Buenos Aires, en un lugar llamado Avellaneda. Iba a una escuela en el barrio de Constitución, que esto es en Capital Federal, y todos los veranos iba al club independiente a jugar al fútbol prácticamente en lugar de ir a la pileta. Cuando jugaba al fútbol tenía un par de compañeros, compañeras, no iba a la que se llama la colonia, sino nos quedamos ahí con otros chicos que éramos socios y jugábamos al fútbol en una cancha de cemento y estábamos prácticamente 24/7 jugando al fútbol. Esto fue durante muchísimos veranos, normalmente usábamos enero y febrero, que es donde más acá transcurre el verano y la gente tiene más tiempo para hacer este tipo de actividades. Todos estos años que yo estaba empezando a jugar al fútbol con mis compañeros ahí, empezaba a notar que tenía una serie de habilidades con respecto a los demás compañeros que tenía. Lo interesante de estas habilidades era que, por ejemplo, bueno, era un poco más rápido, podía hacer goles, tenía más resistencia y algunas pequeñas cosas que empezaron a hacerme pensar que por ahí me podía probar en algún club, como otro amigo mío, Sebas, había probado en Lanús para empezar a jugar ya federado, empezar a jugar las inferiores. Y se me ocurre con respecto a esto que en mi escuela en Santa Catalina había un intercolegial donde ya subió un poco más el nivel y dije, bueno, me voy a probar ahí. Yo jugaba de 5 porque me gustaba un jugador que se llamaba Fernando Redondo. 5 básicamente, para quienes no saben de fútbol, es recibe la pelota y la redistribuye. Y las pruebas las hacían en La Boca, en un lugar acá en Ciudad de Buenos Aires que se llama Catalina Sur, donde vos ibas un sábado a la mañana y te juntaban a vos con otros chicos y te decían, bueno, vos de qué jugás de 5. Y primero se empezaban con unas cosas más físicas de entrenamiento y después pasamos a jugar un partido donde vos entrabas y podías probar algo. Lo interesante era que cuando empezó el entrenamiento, con todo esto que yo creía que traía encima, de que era más rápido, tenía más resistencia, hacía más goles, no me podía mover, básicamente porque me di cuenta que no tenía la resistencia que creía que tenía, no tenía la velocidad que creía que tenía y no tenía la definición que creía que tenía. Después cuando pasamos a la parte del partido, te daban un momento en el cual salía un chico y entrabas vos y te daban 10, 15 minutos para poder probarte. Fue muy interesante porque en el momento que entro yo, el primer encuentro que tengo con un jugador me toca de cuerpo y básicamente metió 15 metros afuera de la cancha. Que me estoy dando cuenta que no tenía el físico preparado para lo que necesitaba en ese encuentro. Luego, cuando podía recibir la pelota, los pocos momentos que recibí la pelota, me di cuenta que tampoco tenía la velocidad ni la resistencia, porque de repente estaba corriendo en una cancha con aviones F-16. No empezaba a ver a ninguna otra persona que estaba jugando conmigo. ¿Qué me deja de enseñanza esto? Primero que no tenía que nada que ver con el fútbol, era una creencia que me empecé a creer por el poco lugar en el cual estaba. Segundo, que tampoco tenía una autonomía propia para registrar cuáles eran las cosas que tenía que estarme perfeccionando, porque de repente me junté con gente que era más profesional que yo, que cuando yo
en mis días de semana durante el año estaba jugando los videojuegos o haciendo otro tipo de actividades, ellos estaban observando fútbol, entrenando fútbol y jugando al fútbol. Tres cosas que se van a dar cuenta que inevitablemente uno dice, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que estamos recorriendo acá? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a lo largo de esta clase, que es profesionalizar tu actuación audiovisual en este caso. Y acá traje esta historia para hacer paralelos con cosas que vamos a ir viendo con respecto a nuestros actores, a nuestras actrices, a nuestros artistas. En todos estos años, que son 12 que tenemos como laboratorio de actuación, trabajamos con personas, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, nosotros acá tenemos un teatro, ahora estamos en nuestra sede de Malavia, tenemos otra sede en Avenida Medrano, que es el barrio de Almagro, y después hicimos muchos talleres por Córdoba, Rosario, Santa Fe, por el sur, también estuvimos en España, también estuvimos en Perú, en México, habrán visto algunas recomendaciones que dieron otras personas que ya trabajaron con nosotros. Y algunas cosas empezaron a repetirse, porque es muy interesante que cuando uno cree que a uno como actor, como actriz, le pasan solamente a él las cosas, no es al único que empezás a ver que hay algunos patrones comunes. Entonces nosotros siempre tratamos de ubicar en dos cosas que para nosotros son súper importantes para todo actor, para toda actriz, y que tratamos de ponderarlas, que sean autónomos y profesionales. Con respecto a la autonomía, tenía un poco de ver con esto que yo hablaba de yo jugando al fútbol. Autonomía, estamos hablando de que uno pueda tener el registro necesario para saber qué necesita en cada situación, en cada set, en cada cooperativa. Y dense un poco cuenta que estoy hablando de yo como artista a lo largo de mi vida artística. Porque por más que yo tome un taller, esté en cierto trabajo, sea audiovisual o sea teatral, la vida y mi recorrido va a ser yo con uno mismo y con mi herramienta. Entonces, a lo largo de ese recorrido que yo tenga como artista, tengo que identificar qué necesita mi herramienta en cada momento. Y después, profesional, tiene que ver con cosas que por ahí subestimamos, pero son sumamente importantes, porque está buenísimo que nosotros nos entendamos como actores, como actrices, como una solución para un problema que alguien tiene. Ejemplo, si yo tengo que hacer un corto, una película, una obra, y me falta un actor o una actriz para hacer un rol, un personaje que necesito, estoy teniendo un problema y necesito una solución. Entonces, si yo convoco a un actor y ese actor no tiene el texto, ese actor no llega en horario, ese actor falta a los ensayos, no es profesional. Ergo, no lo voy a volver a llamar. Ergo, tampoco los van a volver a llamar. Entonces, hay que entrenar la profesionalización de esto, de entender que lo que hacemos, si bien hay una instancia de entrenamientos, hay una instancia de que por ahí empezamos a salir, a actuar, a varietés, donde iremos cambiando, sumando más o menos experiencia, tenemos que volvernos profesionales en las cosas que tenemos que hacer. Básicamente porque si no somos una solución para los problemas que se les presentan a las personas que realizan producciones, no nos van a llamar más. Y está bueno entender esto porque es la realidad. Para esto nosotros hicimos, antes de empezar la clase, previo a esto, hicimos una serie de encuestas, de preguntas, que nos sirven mucho para empezar a ver cómo viene cada uno y cada una preparado para este encuentro y en qué cosas tienen que trabajar. Y una de las primeras preguntas que hicimos fue, ¿qué es lo que más me cuesta como actor? Y una de las primeras respuestas que obtuvimos con respecto a esto, acá tuvimos bastantes respuestas, fueron 70 más o menos, el 80% estaban enfocados en el texto. No puedo aprenderme el texto, no puedo incorporar el texto y diferentes variables, o ponían el texto directamente. Entonces uno empieza a detectar que el texto es, es en un 80%, y esto también hicimos este encuentro, lo hicimos de manera presencial, volvió a pasar lo mismo, todo se enfocaba en el texto. Y no es solamente en las respuestas que ustedes dan, sino en cada encuentro que nosotros tenemos con respecto a sea una charla, sea una clase, o sea un intensivo o un curso anual, muchas veces tienden a hablar del texto y tienden a entender que hay algo con el texto que no están pudiendo. Después lo otro que venía en un menor porcentaje, en un 5%, hablaban de las emociones. Y era muy interesante cuando se referían con respecto a las emociones, que era, me cuesta llorar, me cuesta gritar, me cuesta reírme, y entonces uno empieza a entender que uno encapsula las emociones o las cristaliza en tres o cuatro emociones
que son las únicas que tenemos con respecto a la hora de estar en escena, como que empiezan a definirse como: si estoy triste, tengo que tratar de llorar en escena; si estoy feliz, tengo que tratar de gritar; y si estoy enojado, tengo que tratar de poner caras de enojado. Y cuidado con eso, porque ahora nos vamos a meter en que no sé si somos tan sencillos de vincular tres o cuatro gestos a emociones, cuando yo creo que somos un quilombo más que nada como personas. Y después había otro momento que era muy interesante, que 15 se referían a que nunca habían actuado frente a cámara y entendían que había una diferencia con respecto a la actuación tradicional o teatral, como uno quisiera decirle. Después hicimos dos preguntas más que también respondieron, que fueron muy interesantes, que tenían que ver con si habían actuado frente a cámara o si estaban entrenando actuación frente a cámara actualmente. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en esto que ustedes empezaron a compartirnos. Lo primero que les puedo preguntar es, a quienes estén por ahí, así como muchos respondieron, para ustedes, si quieren ir contestando, o poniendo, levantando la mano o comentando en el chat, si para ustedes el texto es un problema. Ok, bien, depende del texto, me cuesta un poco memorizar. Ok, está repartido, bien, empieza a ser interesante empezar a escucharles y leerlos. Sí, no entiendo si hay que aprenderlo de memoria. Ok, bueno, está buenísimo porque hay preguntas que son muy lógicas que están teniendo y me parece eh, válidas porque nos ayudan a empezar a enfocarnos en esto. Bueno, ahora está buenísimo que escriban porque ahora vamos a abrir para no desviarnos. Bueno, me parece muy interesante. A ver. Hay algo que tenemos que empezar a identificar y está buenísimo. Después les podemos compartir que tuvimos el año pasado y algunas charlas con diferentes actores, actrices que ya están trabajando en un nivel profesional, como, bueno, Juan Minujín, Juan Gil Navarro, Machín. Este año estuvimos con Camila Peralta, no sé si me olvidó, Tortonese, por ejemplo. Y lo interesante que al comenzar las charlas decían: el texto no puede ser un problema. Y está buenísimo porque tenemos que dar por sentado eso, que el texto no puede ser por un problema a la hora de algo con nosotros profesionalmente, al llegar a un set, al llegar a un lugar donde tenemos que trabajar. No puede ser un problema. Ahora, si es un problema, pone porfa la siguiente, tenemos que tratar de entender por qué es un problema. Si hoy por hoy, como la mayoría suele pasar y comentarnos que el texto es un problema, tienen que tratar de entender por qué sucede esto. Y acá vinculo con una encuesta que hicimos, que nos referimos a dos potencias que todo actor, actriz o artista tienen, y empezamos a hacer una encuesta sobre la cantidad de tiempo que le dedican a su artista y la cantidad de dinero que invierten en su artista, la inversión en tiempo y dinero. Fue muy interesante, porque esto me lo tengo anotado por acá, porque varió respecto a lo que fue en la clase presencial que vimos la otra vez. Y por ejemplo, con respecto a tiempo, salieron de 1 a 5 horas que dedican en la semana, y después no lo sé. Y con respecto a dinero, lo pusimos en dólares porque como no solamente hay gente de Argentina, era menos de $30 o no lo sé. Me parece muy interesante identificar el no lo sé y que sí pasó que tanto en esta clase como en la clase anterior que dimos, una de las principales respuestas a esta encuesta fue: no sé la cantidad, por ejemplo, de tiempo que invierto con mi artista en una semana, que puede ser ese el gran problema que tenemos. Porque está bueno entender que si yo no sé el tiempo que le dedico a algo, no lo puedo mejorar. Ergo, si para incorporar el texto, hoy por hoy, me cuesta mucho, porque llego al momento donde tengo que trabajarlo, sea una escena en un entrenamiento, sea una escena en un lugar en el cual tengo que un ensayo o me contrataron para algo y estoy teniendo problemas con el texto. Si yo sé que, por ejemplo, en la semana le dediqué 2 horas y quizás tengo que quintuplicar esa cantidad de tiempo que le dedico a ese texto,
para no tener que estar pensándolo de memoria o para no estar tan conflictuado a la hora de trabajar. Por eso me parece que es muy importante entender esto, de que tienen que poder identificar la cantidad de tiempo que le dedican a su actor, a su actriz, a su artista. Pasada la próxima, porfi. Que entonces se van a dar cuenta que tiene solución. Porque si no empezamos a ubicarle una solución que huele a ser casi mágica, cuando hay algo muy concreto que tiene que ver con la inversión de tiempo que yo le tengo que dedicar. Entonces, si le dedico más tiempo, con el correr del tiempo me voy a dar cuenta que no va a ser el problema que tiene que ser. Y chau, problema. Pero para eso tengo que empezar a identificar la cantidad de tiempo que yo le dedico. Yo puse el marco de una semana, pero me parece porque es algo muy interesante al fin de la semana que uno pueda tener un eh, escaneo del tiempo que le está dedicando, que para eso hay que organizar el tiempo, pero bueno, eso es otro tema. En ese tiempo, si lo quintuplico, voy a empezar a darme cuenta que con el correr y la sumatoria de experiencia, esto se va a empezar a acomodar. Después, lo otro que habíamos identificado que muchos y muchas hablaban, tenía que ver con las emociones. Y me parecía muy interesante con respecto a las emociones, que esto que hablábamos, ¿no? De conceptualizarlas, que cristalizarlas en tres o cuatro emociones. Y que eso también trae un problema. Si creer que yo a la hora de estar en escena, entendiendo algo de la escena y entendiendo que esta escena es triste y entendiendo que esta escena es de comedia o entendiendo que esta escena es lo que yo entiendo a la hora de leer el material, que es, saco una definición y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que me está demostrando eso es básicamente que estoy enfocándome en un resultado y que me estoy enfocando en lo que se ve. Y lo que se ve es del ámbito del espectador y no del actor y de la actriz en escena, porque nosotros tenemos que poder enfocarnos, y me voy a adelantar algo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la observación de materiales, donde si yo observo un actor o una actriz que está transitando una escena y de esa escena tiene una curva, tengo que tratar de entender qué herramientas actorales está aplicando en esa escena para que esa escena tenga una curva. Pero no puedo ir al resultado que se ve, porque el resultado no me ayuda a mí como actor a ver todos los procedimientos que yo podría agarrar y tomar para yo probar después activamente esa observación. Por eso me parece muy interesante entender esto, que si pasa, se ve. Y llévenlo a este ejemplo tan concreto como que ustedes van a ver una obra de teatro entre un actor, entre una actriz, sabemos que es actor, sabemos que es actriz, y de repente, en algún momento, empezamos a ver que son una pareja. Esto no es magia, sino esto es una cantidad infinita de trabajo que hay atrás de eso, y no nos podemos quedar en el resultado, nosotros desde nuestro lugar de actores, de actrices, de artistas, porque tenemos que ver todo ese trabajo y tratar de entender qué estuvieron haciendo para que esa escena suceda, porque si pasa, se ve. Y lo que empezamos a ver es que sucede un acto de creencia, que es muy interesante ver esto. Por eso me parece tan concreto que si pasa, se ve. Que en algún punto, el ejemplo de jugar tanto a que son pareja, de tanto ensayarlo, de tanto transitarlo, se lo empiezan a creer como el nene que se pone la capa roja para jugar a Superman. Entonces, esos actores, esas actrices, se valen de todas las herramientas escénicas para que la creencia empiece a suceder. Por eso me parece muy interesante empezar a identificar que si yo empiezo a registrar, y vamos a volver a hablar de registrar con esto que hablamos de la autonomía, y acá empieza también a ser importante, me adelanto a algo que vamos a hablar, que de vernos a la hora de actuar, o de poder tener un registro en presente a la hora de actuar, empezamos a darnos cuenta que si yo tengo una distancia de lo que me pasa a mí en escena, porque yo siento que en la escena estaba pasando esto, estaba pasando el otro, y después cuando veo ese material que está grabado, digo, no tiene nada que ver lo que sentía con lo que realmente pasó, quizás tenga que empezar a entrenar, a observarme, a actuar más para poder achicar ese periodo temporal y empezar a entender qué herramientas hoy por hoy no estoy pudiendo aplicar en la escena. Y si ustedes revisan en lo que estuvimos hablando hasta recién, está vinculado a la actuación. En ningún momento me detuve
a decir que esto sea un problema de la cámara, que esto sea un problema de yo frente a un público. Estamos hablando de, a mí siempre me gusta ponerlo en la unidad de medida en la cual nosotros trabajamos, que es la escena. El problema de nosotros al enfrentarnos a una escena, el problema de nosotros a no tener incorporado el texto, el problema de nosotros a no tener una prueba concreta de vestuario, el problema de nosotros a XXX. Y son problemas de actuación. Porque quizás cuando uno habla de esta diferencia que hay entre actuación teatral y actuación audiovisual, por ahí se está enfocando en que muchos por ahí de ustedes tienen más experiencia en actuación teatral que en la actuación audiovisual, que tiene mucho más recorrido, entonces ya un poco por ahí la actuación teatral, de tanto entrenarlo, de hacer obras o varietés o lo que estén haciendo frente a un público, empiezan a tener un acto más, a mí me gusta pensarlo siempre como la actuación, algo mucho más del orden de lo cotidiano, de salir, curtirse frente a un público, en el cual ya empiezan a incorporar herramientas, versus que se paran frente a una cámara, eso lo llena de algunas tensiones y empiezan a abordarse un montón de herramientas que sí ya tienen en la actuación teatral, pero desaparecen en la actuación audiovisual. Y es interesante tratar de entender por qué. Y acá empiezan a aparecer algunas cosas que son interesantes eh, con respecto a la actuación, y es que la actuación en algún punto no se entiende, porque yo puedo agarrar, leer este material y decir, ah, ok, ya entendí lo que va a pasar, después voy a hacer una escena con un actor, con una actriz, no sé, voy a hacer una escena con Ori, que está ahí, por ejemplo, veo que, y hacemos, cuando estamos por hacer la escena, de repente Ori en la escena me propone un montón de cosas, pero yo ya había entendido la escena cuando la leí en mi casa, y me quedo con lo que entendí y Ori me está proponiendo cosas, pero yo estoy con lo que entendí. Entonces no hay presente posible, porque yo ya lo entendí y ya fui con lo que entendí a no tener ningún tipo de experimentación. En algún punto, cuidado, porque lo primero que nos va a pasar a la hora de leer un material, a la hora de incorporar una escena, es que nos van a surgir ideas que creemos que vamos a entender todo y que cuidado que son parte de este resultado que hablábamos antes, como a veces pasa con las emociones, con los gestos, y nos coartan de presente a la hora de estar con un otro en escena o con una ausencia de ese otro en escena. Y el problema de estar ausentes en escena es que no se puede trabajar en equipo. Y esto tiene que ver con la actuación, no solamente con la actuación audiovisual, porque si yo estoy acá y sé que el foco de la cámara está acá, o sé que la luz puntual en teatro está acá, pero yo siento y me siento un montón de cosas y estoy actuando acá, de repente me va a decir, che, a ese pibe no se le ve la cabeza o está fuera de la luz, que era la marca que le había puesto ese director para que entre a escena. Que tiene que ver, todo vamos a ver que esto es como un círculo, esto está relacionado con el registro y que yo autónomamente, por más que entrene y recorra un montón de profesores, profesoras, directores, directoras, tengo que ir teniendo mi registro para saber hoy por hoy en dónde estoy, en qué tengo que seguir trabajando y cuáles cosas ya fui recopilando y mejorando, que quizás como estamos en un cambio constante, el día de mañana ya el texto no sea un problema, pero sea un problema otra cosa porque estamos completamente en mutación, en crecimiento como personas y nuestro cuerpo, nuestra herramienta, es lo que luego va a la escena. Entonces, para esto, nosotros identificamos tres puntos claves, que en algunos ya me adelanté de la impaciencia, y ahora vamos a empezar a hablarlos. Y el primero tiene que ver con la observación con respecto a la actuación, que estaba vinculado a esto que hablábamos de observar materiales, ¿no? Vieron que hablábamos recién de ir a una obra, ver ese actor, esa actriz que entra y de repente la escena empieza a suceder, empieza a pasar, no nos damos cuenta, pero sabemos que está pasando, empezar a entender por qué está pasando. O al revés, si de repente hay una obra sucediendo o hay una cosa, un producto audiovisual en el cual vos vas a ver a un actor o una actriz y un nene actor y de repente juegan a que el nene actor se muere y están todos llorando y vos decís, no, porque el nene se murió. No, el nene no se murió. Es ficción. Pero en algún punto el acto de creencia fue tan potente que termina esa película y vos seguís creyendo que eso sucedió. Entonces es muy interesante que todos los recursos de la ficción se pusieron a favor de que eso suceda. Y tiene que ver muchísimo a la actuación, porque vos podés poner un montón de música, meter la mejor edición del mundo que quieras, pero si la actuación no está pasando, si entre esos tres no están creyendo que es padre, madre, hijo, no hay ningún tipo de ficción que va a suceder. Por eso es muy interesante observar
estos patrones actorales, estas cuestiones actorales que empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser que a vos te contraten y te digan, bueno, mira, está buenísimo, por ejemplo, Caro, digo, Caro, bueno, buenísimo en esta cosa que estamos haciendo, este trabajo que estamos haciendo, quiero que mires a Joaquín Phoenix en Joker y que tomes alguna de las cosas que él está probando. Y de repente no puede venir el actor o la actriz y decirme, no, bueno, porque él estaba enojado, estaba loco, y después deja de estar loco y se vuelve un asesino. A mí como actor eso no me sirve de nada. Ahora, si yo empiezo a observar, por ejemplo, en Joker, que Joaquín Phoenix está probando alguna serie de cosas con el cuerpo, de que tiene un eje desactivado, que luego empieza a modificar todo eso con respecto a un vestuario, con respecto a cómo se peina, cómo se maquilla, que todo eso lo pone en otro lugar, le transforma la voz. Y hay un montón de cosas concretas, por ejemplo, con respecto al vestuario, que él prueba. Yo digo, che, quizás en esta escena que a mí me está costando transitar, puedo probar algo de un vestuario, de un saco que me acomode más el eje, porque en escena estoy de repente así. Y entonces, mediante la observación, uno, una observación activa, mira algo con respecto a este actor, esta actriz que le interesa, lo toma y lo prueba. En algún punto hay algo de robarle a ese actor esa prueba que tiene. Y me parece sumamente importante entender que ese robo no es ningún plagio de nada, sino básicamente estás probando algo en tu cuerpo que ese actor ya probó. Y es sí cómo funciona también la actuación, por eso tenemos que ser tan interesantes y nos tiene que interesar tanto observar actores, actrices. Tenemos que ver mucho, mucha actuación, tanto sea audiovisual, teatral, hay que ir al teatro. Digo, quienes están en Ciudad de Buenos Aires, acá estamos llenos de cosas para ir a ver todo el tiempo. Y ni hablar ahora con la cantidad de plataformas y cosas para ver interesantes y las que no me interesan también. Porque si de repente hay un actor que sale y algo que lo que está haciendo no me interesa, tengo que entender por qué de repente dejé de mirarlo y me pongo a mirar el celular. Otra cuestión con respecto a la observación que hay que tener es observar nuestro propio cuerpo, nuestra propia herramienta, que es algo que no lo hacemos nunca, pero es importante poder observar nuestra propia herramienta a la hora de estar en escena, por esto que hablaba antes, yo puedo sentir un montón de cosas que están pasando, pero no tiene nada que ver lo que yo siento, porque si yo me manejo por lo que siento no puedo trabajar en equipo. Tengo que poder registrar que, como decía antes, si me dijeron, parate acá, o si estoy hablando y no se me escucha porque estoy lejos del micrófono y ya habíamos ensayado que tenía que estar acá, o porque estoy hablando bajo, es un tema de actuación y tengo que registrar que hay algo que yo no estoy pudiendo con eso, por diferentes cuestiones. Será porque mi cuerpo está tan tensionado que estoy más preocupado que ocupado en que se escuche. Porque me dijeron, tenés que mirar acá y estoy mirando acá todo el tiempo. Esa observación sobre mi herramienta es sumamente importante. Y hay que dedicarle mucho tiempo a eso, porque al principio empieza a ser un poco hostil el cuestión de observarse, porque uno cae más en, ay no, mi perfil y toda esa cuestión de pavadas que a nadie le importan, en lugar de poner el ojo realmente en lo profesional, en la actuación, que es lo que a uno realmente le va a servir. Después pasamos a otra cosa que para nosotros es importantísima, que es que actúen. Vuelvo siempre a estos ejemplos que el otro día fue buenísimo, que Camila Peralta en la charla que tuvimos nos dijo, vos podés entrenar un montón de horas, pero salir y actuar te da 500 horas de entrenamiento. Y esto es real. Digo, ustedes pueden entrenar un montón y está buenísimo que entrenen, pero tienen que poder un poco, me gusta decir, curtirse y salir y actuar. Salir y actuar en un corto, postularse a los cortos, no importa, al principio si no estás, a los castings que mandás no estás quedando, tenés que empezar, bueno, a trabajar cada vez más para que te empiecen a ver, a hacer monólogos, salir a actuar escenas con amigos, con amigas, empezar a curtirte en el sentido de que mientras más actúes, salgas por una puertita, haya una gente ahí, serán 10, 20, 30, 50 personas, empieces a actuar, eso va a tener una devolución sobre vos, sobre esa experiencia que transitaste, que realmente te va a empezar a decir, che, acá no se me escuchaba, acá estaba tensionado, de 500 horas realmente de experiencia, porque recuerden que esto que hablamos, esto mientras más lo experimenten, y es algo que vuelvo a ponderar que hablábamos antes, la actuación tiene que volverse cada vez más del orden de cotidiano. Y ahora sí pasamos al entrenamiento, pero, perdón, previo a esto me gustaría, si quieren comentar, si actualmente, por ejemplo, en un mes, ¿cuántas veces están actuando?
Me gustaría esto sí leerlo, saber de si están actuando, no sé, una vez, dos veces, no entrenando, actuando. ¿Cuántas veces están actuando en el mes? Los que son de Buenos Aires tienen muchas posibilidades porque acá hay, digo, no sé, tenés por metro cuadrado tantos teatros que hacen obras cortas o ciclos donde podrías agarrar y presentar algo y actuar. Pero ¿cómo vienen con eso? ¿Están empezando, están actuando mucho, poco, nada? Al mes, ¿pueden identificar cuántas veces salen y presentan algo? O sea, quizás están haciendo una obra una vez cada 2 meses. Bueno, cuatro o cinco, bueno, bien. 2 veces. Ok, no estoy haciendo nada. Novato, ok. 2 veces, 3 veces al mes, ok. Bueno, bueno, 2 veces al mes. Y es interesante empezar a ver. Digo porque vuelvo a esto y ahora sí pasemos, perdón, a la otra, que tiene que ver con la última parte de estas tres puntos claves que ponderamos que todo actor tiene que estar haciendo los tres, que es entrenar. Ahí leía que algunos decían, sí, actúo porque entreno en la UNA o entreno en la MAD o donde sea que estén entrenando. Entrenar no es actuar, entrenar es entrenar. Cuidado, porque a veces sucede que se confunde el entrenar con actuar y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque suele pasar que a veces se satisface las ganas de actuar creyendo que cuando se entrena se actúa. Y no, vos tenés que entrenar, está buenísimo que entrenen y vamos a entrenar a lo largo de toda nuestra carrera artística, porque siempre vamos a tener cosas para entrenar, tengamos la edad que tengamos, porque toda nuestra vida vamos a ser actores y actrices hasta el día que nos moramos. Ahora, sí que hay que entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía uno en la televisión hace mucho tiempo. Pero no pueden mezclar el entrenamiento con la actuación, son cosas completamente diferentes. Tienen que hacer las dos. Y está bueno que mientras más veces se entrenen al mes, va a empezar a pasar que mientras más hagan del orden de lo cotidiano la actuación, más va a empezar a encontrar su lugar menos espectacular, en el sentido de que si yo hoy por hoy no estoy actuando y lo único que hago es hacer una escena que estamos ensayando en un taller y cuando voy a grabarla es ese momento espectacular en el cual tengo que grabar la escena porque nunca hago nada en el año, va a estar cargado de una espectacularidad y de una presión que me voy a poner porque no estoy haciendo nada. Ahora, si yo empiezo a entrenar y a actuar en el orden de algo mucho más cotidiano, de empezar a agarrar, armar un monólogo con una escena con un compañero o compañera, presentarle un ciclo, empezar a actuar en cortos de estudiantes, empezar a actuar en lo que pueda hacer, y empezar a mandar cosas para que me vean también actuando, porque hay muchas veces algún actor, actriz o un director que esté necesitando algo, lo ven por ahí en una obra, en algo que está haciendo. Mientras más lo haga del orden del cotidiano, más lo voy a descargar de esta espectacularidad y esta presión, porque ya voy a estar haciéndolo tanto que voy a empezar a entender algunas cosas en el orden de trabajar, 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 trabajar. Y también lo que empieza a pasar es que mientras más, volviendo a esto que hablamos de actuar también con respecto al entrenamiento, mientras más experiencia acumulen, menos preocupados van a estar en escena. Y como hablábamos al principio, por ejemplo, con respecto al texto, si yo para incorporar un texto en este comienzo de mi vida actoral no estoy haciéndolo nunca y lo hago una vez cada tanto, termina ahora esta clase, le llega un mail y ese mail le dice, bueno, tenés que presentarte a las 5 de la tarde en este casting y te mando esta escena de 2 hojas para que la traigas aprendida y nunca estoy entrenando con texto y nunca estoy actuando con texto y me va a costar un montón. Está bueno entender que un casting, una audición, es una entrevista de trabajo donde se van a enfrentar a gente que por ahí sí está haciendo esto, sí está entrenando, sí está actuando y entonces lamentablemente van a tener una ventaja sobre ustedes. Entonces uno tendría que tratar de ubicarse en el lado que más le conviene. ¿Y cuál es el lado que más le conviene? El estar actuando, el estar entrenando, el estar observando actuación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nunca vas a saber cuándo llegue el momento que realmente necesites poner a prueba todas estas cosas que estás trabajando. En algún punto hay algo de esto que estamos recorriendo con respecto a la profesionalización de vos como actor, como actriz, como artista, que tiene que estar en lo cotidiano.
que no tiene que estar solamente a la hora de estar en escena y 5 minutos antes me acuerdo. Porque, por ejemplo, esto que hablamos antes de las soluciones, vuelvo a las anécdotas porque tengo muy ahí en la cabeza todavía. La última charla que tuvimos con Camila Peralta, donde contaba que un amigo de ella subestimó el texto que tenía que hacer a la hora de ir a grabar algo. Y fue interesante porque cuando estuvo en la situación, porque había lleno de luces, de cámaras, técnicos y demás, sintió tanta presión, que estaba tan tensionado que no se acordaba las dos líneas que tenía que hacer. Entonces había un apuntador abajo de la mesa diciéndole las líneas. Claro, el tema es que subestimó eso, no lo trabajó lo que tenía que trabajar, porque se enfrentó a una situación de tensión en la cual lo primero que se hizo, se le fue el texto, a ese chico no lo van a llamar más, porque terminó siendo un problema para un trabajo en el cual lo habían contratado. Entonces, empecemos a estar preparados para hacer una solución y no un problema. Así que vamos a hacer un ejercicio. Ahora sí creo que si pueden desmutearse, a ver, sí, quiero verles. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere participar? Olis. ¿Renata o Ori? No sé, ¿quién quiso? A ver, no sé quién fue primero. ¿Quién va? ¿Renata querés? Porque veo Bueno, que te desmuteaste. Bueno, para que te... Bien, ahí está anclada, ¿no? Sí, ahí la tengo anclada. Bueno, sí, yo la grabo. Esperen, ¿eh? Me la voy a traer para acá. Así la veo bien en grande. Bueno, les voy a contar el ejercicio que vamos a hacer. Va a empezar Renata y ahora después van a ir pasando otros. El ejercicio es el siguiente. Mirando a cámara, te vas a presentar. Cuando yo diga acción, te presentás. Cuando digo corte, dejas de hablar. Y cuando digo gracias, termina el ejercicio. ¿Está ok? Pregúntame cualquier cosa. ¿Tenés alguna duda? dale, voy. ¿Ok? Sí. Genial. Bueno, esperen que voy a apagar el aire porque hace un poco de ruido, así la grabamos bien. Bien, entonces, esperen que grabo. Ahí te envía la solicitud. Bueno, acción. Hola, me llamo Renata Massetti, tengo 21 años, nací en Coronel Vidal. Cuando cumplí los 18 me fui a vivir a Mar del Plata. Soy bailarina desde que tengo 6 años, hice teatro cuando era más chica. Arranqué a los 8 años a hacer teatro y los dejé a los 16 más o menos. Cuando cumplí 21 me fui a vivir a Estados Unidos, viví 6 meses y actualmente volví a Coronel Vidal. Estoy viviendo con mi mamá y con mi hermana. Tengo una perrita que se llama Princesa. Soy azafata también porque estudié azafata cuando terminé el secundario, pero me falta estudiar en inglés. Corte. Así que, Ok, muchas gracias, Rena. de ¿Quién nada, va? ¿Quién quiere? Elizabeth, veo que estás ahí con la mano levantada. Dale. Estoy, ¿Me escuchás bien? Sí. sí, sí, la escucho. Bueno, Hola, soy Elizabeth Rosala. espera la acción, Ah, tengo que decir la acción, Lili. Bien, acción, sí, yo soy el profe. acción. Hola, soy Elizabeth Rejala, vivo en Merlo, soy paraguaya, radicada hace 8 años, soy profesora de teatro en provincia de Buenos Aires, también coach vocal, en este momento retomando el conservatorio, en el Conservatorio de Ginastera, el profesorado de canto. Tengo un perrito que se llama Benjamín. Es muy travieso y a la vez se porta muy bien.
me alegra mucho la vida. Vivo sola con él. Eh, ¿Qué más puedo contar? Me encanta actuar, me encanta estar en un aula con chicos de nivel primario, de nivel secundario, y proyecto poder enseñar inclusive a adultos. Ya tuve la oportunidad en la Corte. escuela de adultos. Ok, muchas gracias. ¿Quién va? A ver, ¿quién más? Vamos, dejen el miedo para otra cosa. Estamos entrenando, vamos, ¿quién va? Yo, Bien, Ori, para que te pongo. Ahí está. Acción. hola, mi nombre es Oriana Caporali, tengo 17 años. Hice teatro desde que tengo 14 años. He ido a varias clases de teatro, también a intensivos de actuación frente a cámara, también varios cursos así, también bailo, y también tengo experiencia en canto. Y, y bueno, todavía no lo estudio y sigo en la escuela y eso. Corte. Muchas gracias, Dori. ¿Quién va? Yo, María, para que te mm, pineo. A ver, María, espera. vale, ¿se escucha bien? Perfecto. Acción. Hola, bueno, mi nombre es María Eugenia Castellanos, soy de Córdoba Capital, soy psicóloga, me dedico a atender parejas, familias y grupos, soy mamá de 3 hijos adolescentes y actriz. Hace 3 años incursioné en este trayecto y esta formación profesional. Tuve experiencias teatrales, un par de obras en comedia acá en Córdoba, en teatros de acá, y comencé también, he hecho cursos en actuación frente a cámaras, y sigo presentándome a casting y muy interesada en seguir esta experiencia hermosa que me implica entrenar y aprender actuación. Corte. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Uno más, uno más. Vamos. Yo, Vamos, esa es la actitud. A ver, Marcelo, ¿no? sí. Para que te pineo. Esperá. Ahí va. Acción. Bueno, yo soy Marcelo Antonio Benítez, soy de Corrientes Capital. Con respecto a lo que viene siendo la actuación, llegué a tener experiencias, por ejemplo, en la primaria hice una obra de Blancanieves, después en la secundaria hice también una obra sobre piratas, donde hubo mucha interacción con mi compañero. Y después actualmente estoy haciendo más teatro en lo que viene siendo la iglesia, porque hacemos obras como Vía Crucis Vivientes Contemporáneos y Pesebres Vivientes Contemporáneos. Y ahora me propuse a meterme más profundamente en esto de la actuación y bueno, empecé a hacer hace poco un taller de teatro y estoy pensando querer hacer más y quiero también dedicarme a la locución. Corte. Muchas gracias. Bueno, creo que ahí está Agustina. Vamos. Para que te. Sí, hola. Bien. Bueno, acción. Hola, soy Agustina Piacenza, nací en Resistencia, Chaco, y cuando tenía un año me mudé al sur. Comencé a actuar a los 8 años en obras de teatro de mi escuela, donde las interpretábamos en inglés. Hicimos High School Musical, El Mago de Oz. Y después de mi adolescencia continué en un grupo de teatro independiente eh, por bastante tiempo.
y actualmente me mudé de vuelta a Resistencia. Comencé una licenciatura en artes combinadas, empecé una formación de teatro acá también de mi universidad, baile urbano, también hago canto, empecé a tocar la guitarra y yo descubrí que me gustaba mucho actuar, bailar desde muy chica, con todo el teatro en mi escuela, también empecé ballet desde muy chica. em, Corte. Gracias. No te mutees, no te mutees. Ah, está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, y una más, creo que Lourdes estaba ahí en fila. Acá estoy. Bien. Acción. Hola, mi nombre es Ana Lourdes, nací el 26 de febrero del año 2005, tengo 21 años, soy de la provincia de San Juan, Argentina. Desde muy chica participo en obras de teatro, soy profe de danzas árabes, también toco el piano. Actualmente estudio arquitectura en la Universidad Nacional y soy parte del elenco del Círculo de Tiza, eh, que organiza eventos donde presentamos obras como la Fiesta Nacional del Sol y otros festivales más. Gracias. Corte, perdón. Ok, ahora sí, gracias. Bien, y la última, Marta, creo que estaba ahí en fila, así ya después pasamos a otra cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Acción. Hola, mi nombre es Marta Peñafiel, soy de Málaga, España, y bueno, yo desde muy pequeña hice teatro en el cole. Cuando terminé el secundario hice la carrera de Bellas Artes para dibujar y pintar, pero me di cuenta de que lo que de verdad me gusta es la interpretación, así que apunté a un curso de interpretación ante la cámara. Tuve la oportunidad de hacer varios cortos, de grabar una película. Ahora en abril comienzo el rodaje de mi segunda película. Y la verdad es que estoy muy contenta porque gracias a eso también he conocido a mucha gente de este mundo que me han permitido trabajar con ellos, aprender y bueno, todo lo que pueda ser formación, siempre es bienvenido. Aunque también lo sigo compaginando un poco con las artes plásticas, también soy diseñadora gráfica, hago portadas de discos, de singles, trabajo con cantantes, Corte. así que Ok, muchas gracias. gracias. Bueno. A ver, charlemos un poquito. Esperen que. A ver, vamos a volver, que estoy acá. Tuki, ahí estoy. Bueno, ¿cómo le fue? Bien. Muchos Ok. nervios. Bueno, ¿qué más? Quiero escucharles. A ver, ahora es el momento que hablen ustedes, ya hablamos un montón nosotros. Más concreto, ¿qué les pasó? ¿Cómo les fue? ¿Qué registran? Ansiedad, ¿Cómo? un poco de Vamos, che. ansiedad. Ansiedad. ¿Quién está hablando? Porque no la veo. ¿Quién hablaba? Elizabeth, Elizabeth. acá. Ansiedad. Sí. ¿Y por qué? Eh, Ni idea, porque creo que me metí en la situación. ¿Cómo? No se Eh, entiende bien, eh, disculpa. me metí- Perdón, sí, que me metí en la situación, pero bien, dentro de todo. Eh, Tengo mucho, en realidad sí puede ser un poco de ansiedad, pero mucho deseo de poder actuar. Te cuento, yo después de 6 años vuelvo a acá, provincia de Buenos Aires. Ujú. Cuando llegué estuve actuando en teatro musical Pero, y perdón, Eli. Igual vayamos al ejercicio, porque creo que tiene que ver con lo que estás contando. Vos contás que en el ejercicio tuviste ansiedad, ¿no? sí, sí, Yo te pregunté por un qué poco, y me dijiste porque tengo muchas ganas de actuar. sí, ¿Y por sí, qué no estás porque actuando? tengo, O entrenando. porque, claro, estoy entrenando pero no actuando. Y Ok, viste que hablamos de eso, ¿no? sí, 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 Es interesante porque empieza a relacionarse con lo que hablamos antes, el hecho de que está buenísimo que entrenen, pero tienen que darle un lugar
a actuar. Igual lo que hicimos recién fue un entrenamiento, no fue no vuelvan viste que hablábamos de que a veces se confunden los roles de que cuando uno actúa versus, cuando actúa me refiero a trabajar, por mucho que le paguen mucho, Sí, poquito, lo que sea, salir a escena, sea en algo audiovisual, sea en algo teatral, de empezar a ver que hay unas otras presiones, hay unas otras responsabilidades que tienen que tener, que las tienen que ir incorporando en el entrenamiento. Por eso también hablaba de que está bueno en algún punto de que vayan todas esas cosas que ustedes las vayan haciendo en lo cotidiano, va a hacer que tengan cada vez menos ansiedad a la hora de salir de escena. No sé si soy claro. ¿Alguien más? Cuenten un poquito más los demás ahí también, así nos vamos charlando entre todos. Yo iba a decir algo al respecto. A mí María, sí, sí, a mí me sí. pareció, me observé o creo que estuve demasiado estructurada. Me encantaría ser un poco más creativa en el relato o me parece como muy cliché en mi presentación. Ok. Claro, acá Pia pregunta, ¿la mandarías a un casting? ¿O alguno de los que se presentó mandaría su presentación a un casting? No, 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 ¿Por No, qué no? Ok, ¿por qué no? la porque probaría, sentí que fui muy desorganizada. ¿Cómo, perdón? Sentí que fui muy desorganizada. Tipo, me olvidé ¿Quién, todo quién lo que está tenía que hablando? decir. Yo, Ori, ¿Quién habla? acá, ¿Quién? Ori. Hay muchas. Ah, Ori, ok. Sí, sentiste que fuiste muy desorganizada. Claro, y me olvidé todo lo básico que se tiene que decir en una presentación, por los Ok. nervios, justamente. Prendan la cámara, porque si no a veces se complica encontrarlo si no prenden la cámara. Esto es un taller, claro. Bien, bueno, es interesante. Acá Ori trae algo que yo creo que, salvo alguna que otro, no, y más o menos lo hicieron. Ori dice que fui muy desorganizada con respecto a la presentación. Entonces, yo le traslado esto que comparte Ori a todos los y todas las que se presentaron. ¿Quién solamente se presentó artísticamente? Yo creo, ¿Dónde estás? soy Marcelo, ¿me ve? Sí. ujú. ¿Y cómo te fue? Bien, la verdad que para mí creo que es algo bastante natural para mí porque creo que la mayoría del tiempo me la paso hablando sobre en mis gustos artísticos en vez de, por ejemplo, lo que estoy estudiando u otras cosas. Ok, ¿y la mandarías a un casting? Yo sí. Ok, bien. Acá empezamos también a abrir varias cosas siempre a trabajar. Entiendo que por ahí hay algo del contenido. Ahora, lo bueno es que está grabado y ahora lo vamos a ver. Entonces, eso también nos va a traer un poco a registrar lo que está pasando con nuestra presentación con respecto a lo que realmente pasó, que es la grabación nos muestra lo que hay. Ahora, una cosa que sí empieza a aparecer acá en este pequeño encuentro que estamos teniendo, por ejemplo, es cómo ustedes arman el set para que se los vea. Y eso no es menor, porque si yo tengo que elegir a un actor o una actriz y veo la mitad de la cara, o tiene una luz en la espalda porque está entrando la luz acá, o lo escucho más o menos, por muy interesante que sea el contenido, no puedo ver con quién voy a trabajar. ¿Identifican lo que estoy diciendo? sí, sí. Entiendo que Sí, por ahí nosotros creemos, bueno, yo no estudié cine, ¿no? Bueno, pero ¿de qué hablamos al principio? Algo de la autonomía. Digo, hay muchos y muchas que fue muy interesante. De hecho, ya hay una compañía también de España y habrá gente de otros lados que si de repente quieren postular a algo que no es en su ubicación geográfica, tienen que enviarlo de la manera más profesional posible. Porque si realmente, si ustedes envían un material, por muy grande que sea su formación y experiencia, y no se los ve, digo, si yo estuviese haciendo esto ahora sí, bueno, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Sí bien? Y van a decir, che, ¿quién está hablando ahí? No sé quién es. No los veo. Entonces también es muy interesante acá porque en diferencia de lo que transitamos en esta clase presencial la otra vez, acá empiezan a jugar otras cosas, en las cuales ustedes tienen que empezar a entender cómo armarse su mini set, vivan donde vivan, en el lugar del mundo, si quieren apostar
vieron que hablamos de invertir en su actor, en su actriz, van a tener que invertir tiempo y quizás dinero en tener un mini set armado para postular a la mayor cantidad de casting que quieran. Porque realmente si no se los ve, si no se los escucha, es un problema. Soy claro con esto porque si no, son cosas que damos por sentado, que no las den por sentado. Porque son muy importantes para lo que ustedes van a hacer, que es apostar a entrevistas de trabajo. Después, con respecto a las presentaciones, recién hablamos del contenido, me parece que es interesante esto que estamos hablando de que tienen que tener su presentación artística armada, porque había varios que hablaban del perro o de los animales, y está buenísimo, o de que les encanta actuar, pero creo que va mucho más por el lado de quienes hablaron de en qué trabajaron, en qué entrenaron, cuáles son las habilidades que tienen, porque por ejemplo, no sé si algunos de los que habló, alguien dijo que no sabía inglés, pero yo no sé si te conviene decir lo que no sabes, sino sí lo que sabes. ¿Entienden? Digo, empezar a ordenar sus presentaciones, un poco lo que dijo Ori, de tenerlas ordenadas de tal manera que, porque alguien hablaba de la creatividad, creo que la primera compa que habló, creo que era Elizabeth, no pueden dejar al azar en una entrevista de trabajo a la creatividad, a la ocurrencia, algo tan importante para ustedes. Tienen que estar lo más preparado posible. Ergo, preparen sus presentaciones. No importa con la mucha o poca experiencia que tengan hoy por hoy, pero las tienen que tener preparadas. Soy claro porque también eso les va a ayudar a no estar pensando en la presentación. Porque ahora vamos a ver algunos de los que pasaron. Me parece que va a ser interesante visionarlos. Y quiero que presten atención a algunas cosas de cómo se presentaron, más allá del contenido. ¿Les parece que veamos un poco? Sí. Bueno, vamos a ver. Esperen que voy a compartir. Sí, sí. A ver. Bien, a ver con quién empezamos. A ver. Bien, les voy a avisen ahora si cuando comparto si se ve. Bien, empezamos con Renata. Avisen si la ven, ¿eh? ¿Ven a Renata? Sí, sí. Genial. Bueno, veámosla. Bueno, acción. Hola, me llamo Renata Massetti, tengo 21 años, nací en Coronel Vidal. Cuando cumplí los 18 me fui a vivir a Mar del Plata. Soy bailarina desde que tengo 6 años, hice teatro cuando era más chica. Arranqué a los 8 años a hacer teatro y los dejé a los 16 más o menos. Cuando cumplí 21 me fui a vivir a Estados Unidos, viví 6 meses y actualmente volví a Coronel Vidal. Estoy viviendo con mi mamá y con mi hermana. Tengo una perrita que se llama Princesa. Soy azafata también porque estudié azafata cuando terminé el secundario, pero me falta estudiar en inglés. Corte. Así que, Ok, bien. Ahora vamos a ver otro muy interesante porque al final pareció como que quedó en pausa todo, no solamente. Ahora hablamos, ¿eh? Vamos a ver uno más y ahora charlamos porque me parece que hay muchas cosas interesantes para charlar de todo lo que estuvimos hablando. Esperen que viene Eli, esperen que la comparto. ¿La ven a Eli? Sí, Sergio, la vemos. ¿La ven? Sí. Sí. Bien. Acción. Hola, soy Elizabeth Rejala, vivo en Merlo, soy paraguaya, radicada hace 8 años, soy profesora de teatro en provincia de Buenos Aires.
también coach vocal, en este momento retomando el conservatorio, en el Conservatorio Ginastera, el profesorado de canto. Tengo un perrito que se llama Benjamín, es muy travieso y a la vez se porta muy bien, me alegra mucho la vida, vivo sola con él. ¿Qué más puedo contar? Me encanta actuar, me encanta estar en un aula con chicos de nivel primario, de nivel secundario, y proyecto poder enseñar inclusive a adultos. Ya tuve la oportunidad en la Corte. escuela de adultos. Ok, muchas. Bueno, volvemos. A ver, ¿qué vieron? ¿Y qué escucharon, eh? Si quieren hablar las chicas que participaron o las que estuvimos viendo también, porque es importante. Se ven muchas cosas a trabajar interesantes. ¿Qué vieron, chicas? Renata, Eli. Yo Bueno, creo que di yo, información que por ahí no era necesaria. Ok, bueno. Pero, ¿sabes por qué hice eso? Sí. Porque el rango era muy largo, entonces ya no sabía qué decir. Igual otras Mm, cosas me olvidé, como por claro. ejemplo que hice hockey y demás, que son Mm, habilidades que por ahí pueden servir. tal cual. Bueno, buenísimo que identifiquen eso. Identifican que está buenísimo lo que está diciendo. Ah, sí, sí. ¿Y Eli? no, yo me fui por las ramas con el perrito, capaz porque El me perri- acordé de Todos nos con la acordamos del perrito. sí, porque me fui bueno, guiándome quizás por la compañera que estuvo anteriormente. Pero bueno, yo en realidad tengo muchas cosas que decir. Me olvidé que fui extra en 2 películas, que estuve actuando en óperas, que Mm, hice teatro musical, o sea, cosas que, claro. bueno, que tienen que ser más Bueno, específicas a lo que yo quiero hacer, a mi currículum sí, artístico, sí, más que más que nada lo artístico. Bueno, muy interesante. Ahora, olvidémonos un poco del contenido. ¿Cómo hablaron? ¿Quién puede registrar cómo hablaron acá las compañeras? ¿Cómo las escuchaban? Se escuchaban un poco justamente nerviosas o ansiosas, como tratando de cubrir el tiempo ¿Y que cómo lo faltaba. identificas, Lourdes, eso? ¿Cómo técnicamente vos te das cuenta de eso? Y por ejemplo, creo que Elizabeth dijo como, bueno, ¿qué más puedo contar? Y como habían muchos cortes mientras hablaba o estaban Bien, mirando mucho a el eso piso. iba. Hay algo de los cortes que era. Renata decía, hola, hice esto, hola, hice el otro, hola, hice el otro, hola, hice el otro. Eli, que está en otra parte de Argentina, hola, hice esto, hola, hice el otro, hola, hice el otro. Cuidado, porque esa enumeración identifica, primero, por más allá del contenido, que es lo que estábamos hablando recién al principio, que Renata por ahí lo tenía un poco más organizado, pero vemos al actor, a la actriz haciendo esto. Bueno, hola, soy Sergio, hola, estoy en Malavia, hola, tata. Y el problema con eso es que hay algo de nuestra atención que se empieza a dispersar, porque me están haciendo las cosas con un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y si esto fuese una escena, automáticamente dejo de prestar atención, porque está repitiendo el texto. Digo, a lo que vamos con este ejercicio, que ahora vamos a ver que hasta la Compañía de España hizo eso, y es muy loco, que en cada lugar del mundo de repente se empiezan a igualar. Y hay que entender por qué. Uno podría decir que quizás, eh, y acá es trabajo personal de cada uno y cada una, a la hora de entrenar y a la hora de actuar y empezar a verse, porque vieron que es importante verse, porque todas estas observaciones las estamos sacando de vernos a nosotros actuar, que uno podría decir, no, estuvo bien mi pasada, yo la mandaría a un casting, y ahora después cuando empieza a ser así, piensen que de otro lado hay una persona. Y si la persona vio 70 postulantes en un día, y ves uno que te está, sí, hola, yo soy Sergio, sí, yo tengo 2 gatitos, en ese momento lo sacan. Cuidado con eso, entendamos a lo que nos estamos enfrentando también. Entonces, en algún punto, eso puede llegar a pasar, hay muchas hipótesis a trabajar por cada uno y cada una,
a que no le dedicaron suficiente tiempo a la presentación y a que hay algo también de que los empieza a poner en tensión física a la hora de presentarse. Entonces, en lugar de ocuparme de que ustedes me escuchen, estoy más preocupado por lo que digo. Y ahí se producen los puntos. Veamos alguno más, así vamos a picar un poquito más adelante. A ver, esperen que pongo en puerta. Para ver esto me parece interesante que... Mira, justo acá tenemos... A ver, avísense si se ve. ¿Lo ven a Marce ahí? Sí. Bien. Acción. Bueno, yo soy Marcelo Antonio Benítez, soy de Corrientes Capital. Con respecto a lo que viene siendo la actuación, llegué a tener experiencias, por ejemplo, en la primaria hice una obra de Blancanieves, después en la secundaria hice también una obra sobre piratas, donde hubo mucha interacción con mi compañero, y después actualmente estoy haciendo más teatro en lo que viene siendo la iglesia, porque hacemos obras como Vía Crucis Vivientes Contemporáneos y Pesebres Vivientes Contemporáneos. Y ahora me propuse a meterme más profundamente en esto de la actuación y bueno, empecé a hacer hace poco un taller de teatro y estoy pensando querer hacer más y quiero también dedicarme a la locución. Corte. Muchas gracias. Bien, veamos uno más y ya seguimos. A ver, a ver. Por acá, bien. Acción. Esperen. Acción. Hola, mi nombre es Ana Lourdes, nací el 26 de febrero del año 2005, tengo 21 años, soy de la provincia de San Juan, Argentina. Desde muy chica participo en obras de teatro, soy profe de danzas árabes, también toco el piano. Actualmente estudio arquitectura en la Universidad Nacional y soy parte del elenco del Círculo de Tiza, que organiza eventos donde presentamos obras como la Fiesta Nacional del Sol y otros festivales más. Gracias. Corte, perdón. Ok, ahora... Bueno, bien, ahora sí, charlemos. ¿Qué onda, chiquis? ¿Cómo le fue? Marce y Lur, ¿qué pasaron ahora? ¿Qué notan? O los que Yo están más que mirando. nada, yo más que nada que hablo con mucha muletilla de este. Bueno, bien, interesante. ¿Habías registrado eso en el momento? Más o menos, pero dije que en mi cabeza fue como, no usé, dije, a lo mejor no usé tantas y después cuando las veo digo, Mm, uy, usé bastantes. bueno, qué interesante, porque ahí empezamos a hablar esto que estábamos hablando antes de el registro en presente, de sentir, el actor siente en escena versus lo que realmente pasó. Porque me imagino que si vos estás registrando en presente y yo estoy diciendo, empiezo a no decirlo todo el tiempo, porque esos rellenos, también si esto fuese una escena, esto fuese un texto, son rellenos que yo le pongo al texto que no tiene. Y normalmente esos rellenos que pasan, lo bueno de estos ejercicios es que nos muestran operaciones actorales que luego repetimos a la hora de estar en escena. Y lo loco de esto es que esas operaciones siempre son por nuestro cuerpo enfrentado a unas tensiones que son tensiones físicas que evitan que la tensión dramática avance. Y cuando puede ser un silencio en el cual yo pienso algo o estoy respirando para decirlo, que ahora vamos a ver si alguien respiró, porque dudo que alguien haya respirado en estas presentaciones, relleno. Y los rellenos a veces son muletillas que tenemos, que el cuerpo tiene en la vida para, bueno, que vienen a rellenar lugares de silencio que serían posibles. Lo interesante, como decía previamente, es poder registrar esto en presente para achicar este espacio. Y que ustedes lo registren en presente, cuando está apareciendo eso, ahí modificarlo. Si me voy de la escena, ahí modificarlo, ¿entender? Por eso también es tan importante observarse. Lur, A mí me pasó que siempre digo lo mismo cuando me presento, entonces tal vez lo dije como muy rápido, al contrario, siento que lo mm, dije como muy aprendido, ok, eh, claro, tal te lo vez no sacaste de encima. textual, pero siempre cuando me presento digo lo mismo y bueno, como que tal vez lo dije Bien, al contrario muy rápido.
cuidado porque eso tiene un peligro, que acá estaba diciendo Pía, es sacarse la escena de encima. Y el problema de eso, que yo creo que esto pasó, creo, en todos, ¿quién se ocupó de que los que están ahí en cada lugar, en cada ventanita, los escuche? ¿Soy claro? Digo, en algún punto ustedes tienen que ocuparse de que el que está ahí los escuche. Para ocuparme de eso, yo tengo que estar menos preocupado. Entonces, esto se relaciona con lo que hablábamos antes de las cosas que yo tengo que trabajar, tenerlas trabajadas lo suficiente, tenerlas entrenadas para estar un poco más ocupado en escena y no tanto preocupado, porque para que verlo así, dibujarlo sería, cuando estoy preocupado estoy muy ensimismado, ahora cuando estoy ocupado estoy un poco más libre, porque yo ya sé que la luz pega acá, que el micrófono está acá, entonces me puedo ocupar de hablarle a la persona que está ahí porque necesito que me escuche. Y eso es una escena. Y esto puede pasar en teatro, puede pasar en audiovisual, y son todas cosas del orden de la actuación que uno tiene que ir entrenándolas para cuando llegue el momento estar lo más preparado posible. Em, es muy interesante, ¿no? Vernos, porque empezamos a ver que a diferentes personas en cada punto les pasan las mismas cosas, después lo que hay que entender es por qué les pasan esas cosas. Por eso es tan importante para nosotros entrenar y... Esperen que les quiero compartir algo. Avisen si se ve. Ahí va. Entonces, bueno, por eso les compartía este momento de entrenamiento y por eso es tan importante que si ustedes, por ejemplo, tienen que asistir a un casting audiovisual y no están entrenando, les pueden pasar este tipo de cosas. Ahora, era muy interesante en el ejercicio, vieron que tenían, porque nadie lo hizo mal, si entendemos, no es cuestión de bien o mal, porque todos se presentaron. Después algunos tendrán que mejorar el contenido, pero sí tenemos que empezar a ver estas pequeñas cosas actorales que nos pasan. ¿Qué pasaba después del corte? El corte era simplemente dejar de hablar y de repente me pareció muy interesante porque la primera compañera, creo que era Renata, terminó el video y quedó igual de congelada que ella después del corte. Y uno no sabía si estaba en pausa el video o era ella congelada. Onda, creo que es esa habilidad de casi estatua viviente que algunos empezaron a poner, que por eso creo que alguien se muteó y le dije no te mutees. Es interesante porque lo que empieza a pasar ahí es que dejan de hacer algo tan sencillo como respirar. Pero ¿por qué les pasa esto? Porque la consigna era, me presento con la acción, cuando me dicen acción me empiezo a presentar. En el corte simplemente dejo de hablar, pero la mayoría dejó de respirar y se transformaron en esperando que llegara el gracias. Ergo, no estaban en presente. Porque es muy interesante si yo ahora los viera, todos ustedes que están acá con las cámaras prendidas, atentos a lo que estamos charlando, a lo que estamos trabajando, no cambió nada. Fue la misma cámara, la misma locación a donde están, todo es lo mismo. Ahora, de repente, el foco se pone en ustedes porque se tienen que presentar con la misma cámara, con la misma locación, con las mismas personas, y empiezan a aparecer un montón de cuestiones que hacen que me tense, que hable de una manera en la cual no hablo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy interesante de trabajar y todo eso hay que entrenarlo. Ergo, si alguno no está entrenando actuación frente a cámara, es interesante que entrene actuación frente a cámara. ¿Por qué? Porque hay algo de esta dinámica que les va a ayudar a incorporar la experiencia necesaria para esto. ¿Por qué? Porque a la hora de vos ir a un casting o una audición, tenés que empezar a entender cómo entrenar eso. Muchas veces hay gente que, no sé, ¿quién ensaya, por ejemplo, acá frente al espejo? No, yo no lo hago. Yo creo que ensayo más enfrente del espejo que con la misma cámara. Mm, Yo y no, te yo ay- me grabo. Bien. Bueno, Yo es también me interesante. grabo. Bueno, es interesante que se graben. Ahí vamos a algo del ensayo que me parece clave, por ejemplo, al enfrentarse a estas situaciones de tensión. Ensayar frente al espejo es un problema y muchas lo tienden a hacer porque vas a tratar de controlar lo que se ve. Y eso es imposible de controlar lo que se ve. No se puede controlar lo que se ve. Es lo que se ve lo que hay. Entonces yo tengo que trabajar lo necesario para enfrentarme a estas tensiones que van a suceder. ¿Cuáles son las tensiones?
Y cómo debería ensayar, como están diciendo varios y varias, se graban. Entonces, grabar y mirarme, grabar y mirarme. Y lo que tienen que agregar, si solamente se graban y se miran ustedes, es que entiendan que a la hora de ir a un lugar presencial o hacer una videollamada con alguien que les va a hacer un casting, hay una otra persona de ese otro lugar, en ese otro lado, que también les va a generar una atención. Entonces tienen que ensayar siempre y piensen que las obras se ensayan así, por eso a veces se abre a una instancia, un ensayo general o algo gratuito para que vengan compañeros y compañeras y nos miren. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a las tensiones reales a las cuales nos vamos a enfrentar. No sirve ensayar frente al espejo. Grábense, mírense y que alguien los mire. De esta manera van a estar ensayando estos lugares. Por eso es tan importante esto que les decíamos, estos 3 puntos claves que les marcamos a la hora de entrenar la actuación frente a cámara y son como nosotros entendemos que hay que entrenar. Entonces, a la hora de entrenar, si uno dice no tengo tiempo para entrenar, bueno, eso es una excusa y tendrá que empezar a acomodarse. Y acá les contamos las propuestas que nosotros tenemos para combatir estas cosas y para entrenarlas. Para quienes no son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tenemos tanto cursos presenciales como virtuales, tenemos un curso virtual de actuación frente a cámara en el cual trabajamos todo esto que les estamos diciendo, que el curso virtual son de 8 encuentros, en los cuales se dividen encuentros presenciales con la profe que es Pía, y también encuentros en donde les damos ejercicios para que vayan trabajando las escenas y las cosas que tienen que trabajar. Entonces es muy importante tener esta dinámica que estamos diciendo de trabajar estos 3 puntos claves, que es el entrenamiento, la observación y después que pueden tener al final del curso una escena que fueron trabajando a lo largo de todo este taller. Otra cosa que también se entrena en este curso es a que empiecen a tener un set armado para saber cómo iluminarse. Eso les pasamos nosotros, les pasamos un videíto que con algunas cosas que ustedes tengan, más una inversión si quieren de comprarse un aro de luz o comprarse una luz un poco mejor, empiecen a entender que pueden armarse un set para empezar a postular a castings en diferentes lugares donde no geográficamente por ahí ustedes estén. Entonces, esto también se entrena. Y lo que estamos compartiéndoles hoy para quienes son de Capital, la inscripción del curso es 45.000 de todo el curso, los otros encuentros, pero para quienes sean no sean, quienes estén solamente hoy se quieran inscribir, le hacemos un descuento que para quienes son de Argentina lo dejamos a 40.000 y quienes son del exterior y quieren participar queda a $35. Estas son las opciones que estamos dando con respecto a un curso virtual. Después, quienes quieran algo presencial, entonces necesitan algo presencial, ahí tenemos diferentes opciones. La primera es el taller anual, que ya arrancó. Quienes son de estos son más que nada para quienes son de Ciudad de Buenos Aires. Es una vez por semana, 2 horas y media, donde se trabaja escenas, se trabaja durante todo el año esto que estamos viendo, de entrenar, observarnos, y también abrimos espacios en las muestras para que venga gente y ustedes salgan a actuar con un material que trabajaron audiovisualmente o presencialmente para empezar esto que decíamos, a curtirnos actuación, a curtirnos como actores y como actrices para sumar experiencia. Hacemos 2 muestras en el año y hay una inscripción que es de 70.000, pero para quienes se quieran inscribir hoy, esto es solamente para Argentina, así que lamentablemente para los que sean de otro lado, le dejamos el valor de 67.000. Después hay otra opción que hacemos para quienes no tienen mucho tiempo de participar de un anual y quieren participar en un curso intensivo que damos, que es de 4 clases presencial. El curso que damos es en rodaje, que empieza ahora el 18 de abril. Es un intensivo de 4 encuentros los sábados a la mañana presencial, el cual también damos una inscripción de 95.000 pesos, pero para quienes se inscriben en el día de hoy es de 90.000 pesos. Y por último, algo que es un programa mucho más grande, que es el Semillero de Artistas, que durante 12 semanas trabajamos todo esto que estuvimos viendo y muchas más cosas, porque se van a dar cuenta de muchas de las cosas que estuvimos hablando. Este es virtual, el semillero, o sea que puede participar gente de cualquier lado, y suele participar gente de cualquier lado. Esta es la quinta vez, la quinta edición que hacemos. En 12 semanas trabajamos tanto lo preactoral. ¿Qué significa lo preactoral? Si yo de repente no sé cuánto tiempo le estoy dedicando al tiempo, no sé cuánto dinero estoy invirtiendo en mi artista, trabajamos todo lo que haya que trabajar previo a salir de escena para entender cómo hacerlo. Si mis redes sociales son un despelote, si yo no entiendo en los pocos ambientes o en los muchos ambientes que tengo cómo armarme un set, también trabajamos todo eso. Hay un montón de cosas que cada artista necesita previo a salir de escena, que tiene que trabajar, que durante 12 semanas las trabajamos en el semillero. Son encuentros virtuales que también arranca en mayo y ya están las inscripciones, que para quienes quieran inscribirse hoy
le hacemos un descuento que básicamente tiene que ver con que no pagan la matrícula. El semillero tiene una matrícula y después son 40.000 pesos por mes y 99.000 se pagan los 3 meses. Y para quienes solamente quieren anotarse hoy, toca que hay unas... Si solamente se anotan gente que sea de afuera, son $30 por mes o 55 pagado todo el semillero. Esas son las opciones que nosotros tenemos para presentarles, para que empiecen a entrenar tanto actuación de manera presencial, actuación de manera virtual o trabajar todo lo que tienen previo a salir de escena que lo quieren trabajar. Esas son las opciones que le damos, presenciales, virtuales. Y bueno, esto fue un poco lo que les presentábamos. Si tienen alguna pregunta con respecto a algo, estamos acá para eso. Ahora, si quieren, les escuchamos. ¿Alguna duda de algo que les haya quedado, que quieran hablar? ¿Yo Sí, te yo puedo preguntar algo del texto? Sí, De, claro. si tengo una duda. Sí, ¿Uno obvio. está mal en escena si no lo dice tal cual o hay que decirlo tal cual? Bueno, esa pregunta, ¿quién es Rena? Sí. Esa pregunta es muy general, en algún punto. A lo que hacemos no aplica a las generalidades. Ah, Ahora, si a mí me preguntás, vos sabés el texto tal cual. Después, si la oportunidad de ese encuentro que tenés con un director o una directora te permite probar algo porque hay algo de, o que le cambias alguna palabra o porque algo sucede y evidencia que podés agregar algo y es potable para la escena, bienvenido te dirá. genial. Ahora, Claro, también porque tenés yo que, tenía duda de las palabras y tenía que ser tal cual, no yo agregarle, sino cambiarle algo. bueno, por eso te digo que todo depende del encuentro que tengas, porque también puede ser que nosotros cuando a veces cuando entrenamos y a veces bajamos escenas que son en inglés y queda, no sé, mi regazo, nos queda un poco raro a los argentinos decir mi regazo porque no lo decimos jamás. Entonces, bueno, está bueno modificar eso. Ahora, eso también tiene que ser consensuado, porque si yo soy el guionista de la película que estoy haciendo y vos venís y me cambiás las palabras y yo puse las palabras porque quiero que estén, igual las cambié, te voy a decir, no las cambié. Soy claro, por eso digo, no hay una respuesta única a estas generalidades. Sí que si vos tenés la ventaja de saber bien el texto, tener tan incorporado que no lo estás repitiendo de memoria, que esto que pasaba, la preocupación de pensar el texto y lo digo, pensar el texto y lo digo, pensar el texto y lo digo, que me ausenta y empiezan a aparecer estos puntos a la hora de hablar, si eso te sucede en escena, y bueno, tenés que trabajarlo más. Gen- Y después, si consensuadamente te dan el decir, che, está bien, acá agrega esto, saca esto, bienvenido. Listo, genial. Gracias. Los escucho, ¿eh? Pregunten que quiero prender el aire. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo me doy cuenta o cómo hacer para que lo que entrené o lo que tengo adquirido lo ponga en la escena del momento? Tipo, ¿cómo a todo lo que entrené lo pongo en la escena que voy a hacer o que estoy haciendo? Tipo, ¿cómo me doy cuenta? No entendí nada, discúlpame. A Ajá. ver, repetime porque no entendí. A ver. ¿Cómo, viste, el entrenamiento, todo lo que hacemos todos los días, tal? ¿Estás ¿Cómo? entrenando? Sí, intento todos los Co- días. Ah, autónomamente. Claro. No haces talleres, nada. No, sí, ahora empecé uno. La semana que viene empiezo. Ah, ok, ok. Pero Y ¿cómo hacer para que lo que entrenaste diariamente, etcétera, lo pongas en la escena? O sea, es que es ¿cómo en la muy. escena no quedar en blanco? Ah, ok, bueno, eso fue más concreto. Ujú. Le lo tomo muy general. ¿Cómo en la escena no quedarte en blanco es no olvidarte el texto, me está diciendo? O acordarte de todas las técnicas que adquiriste de actuación también. Bueno, claro, está bueno. A ver, ahí le paso a Pía. Hola, ¿cómo están? Acá desde el lado de la operación técnica. No se puede actuar una técnica. En sí, uno lo que hace es una acumulación de experiencias y de herramientas que hacen mella en uno y cuando empieza a actuar, desde ahí actúa.
Pero no es que uno agarra el texto, tiene la escena y dice, bueno, ahora voy a aplicar la técnica tal que me enseñó tal docente y esto va a salir bien. Porque eso no te va a ayudar a estar presente en escena. Ahora, todas las herramientas que vos entrenes, después las dispones en el momento en el que las tenés que empezar a utilizar. Así entrenes el cuerpo, la voz o la actuación, el poder estar con el otro, las marcas y demás. ¿Fue claro, Ori? Sí, sí, ahí ya entendí. Sí, comparto O sea que 100% seguramente van a pedir. y agrego una cosa. Para mí los 3 puntos claves que le decimos, hace 12 años que hacemos esto y los tienen que hacer los 3. Sí o sí, es un obligado. Si vos solamente hoy por hoy estás actuando, estás solamente entrenando y y no haces la actuación cotidiana, digo, de agarrar y decir, che, tengo que grabar algo, tengo que salir, tengo que postular al casting de estudiante porque es lo que más a mano me queda, tengo que hacer un monólogo acá en esta varieté, tengo que observar, ir al teatro y ver obras. Si no hacen eso, se están perdiendo algo. Porque esto es un cúmulo, no es algo solamente, no es solamente entrenar y ver qué pasa. Tienen que hacer, son inevitables las 3, digo, pero esto se lo decimos por ver tantos cuerpos hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los cuerpos que no lo hacen no tienden a progresar y los cuerpos que lo hacen ves una curva bestial en su actuación. Entonces es empírico, no es algo que es una idea que se nos ocurre, es empírico. Digo, nosotros cuando vemos a un actor o una actriz trabajar, entrenar y mirar la actuación y te juntás y está hablando de actuación porque, ¿viste esta escena? Sí, y empieza algo de un nivel de obsesión que tiene que ver, porque es algo que amamos, inevitablemente ese actor, esa actriz empieza a crecer. Y lo que empieza a pasar, empieza a trabajar y también a ganar dinero. El tema es que si dejamos las cosas en lugares, cuidado con esto que digo, que es muy potente, de la espectacularidad. Hoy no hago un taller. Y bueno, por eso para mí también parece clave semillero de que ordenes tu vida para hacerlo, darle el foco a lo que vos querés, porque si no, ¿cómo era la frase? El mandato familiar, que después nos encontramos, vamos a Perú, nos hablan del mandato familiar. Vamos a Córdoba, nos hablan del mandato familiar. Vamos a México, nos hablan del mandato familiar. Vamos a España, nos hablan del mandato familiar. ¿Y qué significa el mandato familiar? Que no hice lo que quería. Entonces, de repente tenés 50 años, y no hiciste lo que querías. Organiza tu vida para hacerla. La vida es una. Perdón. ¿Vos querés decir algo? Por eso digo que tanto lo preactoral como lo de escena es una simbiosis. Si no se organizan preactoralmente, no alcanza con las ganas. Es como mis ganas de querer ser futbolista. Viene un pibe que tiene el cuerpo reentrenado, de mi misma edad me hace así, volé 15 metros. Puedo ponerle todas las ganas que quiera, no alcanza. Hay que profesionalizarse. Para profesionalizarme, tengo 2 cosas. Invertir tiempo e invertir dinero. Si no, no va a pasar nada. Si hoy no tengo tanto dinero, tengo que invertir tiempo. Si tengo dinero, invierto el dinero porque va a reemplazar algunos lugares de tiempo que no estoy pudiendo dedicarle. Si no tengo y tiene que invertir las 2 cosas. Pero bueno, esto es más amplio. ¿Alguien más? Hola, ¿qué Buenas, tal? Mar. Bien, yo, bueno, estoy como queriendo meterme en el circuito recién. Todo el año pasado estuve haciendo teatro y hicimos varias funciones y bueno, escribo poesía, todo escenario que encuentro para subirme, ya sea cantar, ya sea recitar de memoria, bueno, lo hago. He participado de algún corto, de alguna como extra en peli, pero bueno, estoy recién entrando al circuito. Por ahora, bueno, ahora estoy de viaje por Centroamérica, soy mochilera, así que estoy Qué viendo bien. acá en este lugar qué puedo encontrar como para sostenerlo, porque ya el año pasado estuve haciendo teatro, pero ya este año, digamos, ¿Dónde estás? formalmente no. Estoy en Costa Rica, Tremendo. sí. Ya estoy buscando páginas de casting, todo. Bueno, la cuestión es que por ahora, no sé si esto sirve como entrenamiento. Yo tengo un emprendimiento de joyas artesanales y me estoy metiendo en el mundillo Instagram, reel Mm, virales, edición de reels y todo eso. Entonces yo salgo en todo, digamos, yo hago todo en mi emprendimiento, grabo ujú. los videos, edito.
Entonces, bueno, este está siendo como mi entrenamiento frente a cámara por ahora. No sé si eso Dos está bueno. cosas que me parecen interesantes lo que decís. La primera, todo eso que hablás, perdón, hay alguien que hace un eco. Ay, La, capaz que es acá. a ver, probá a mutearte un toque y ahora después te mutear. Sí. Bien, ahí está, si eras vos. Bien, dos cosas. La primera, todo eso que estás hablando tiene que más que ver con el marketing. Y está buenísimo. De hecho, en el semillero hay una cosa que es marketing de artistas. Que tenés que entrenar y hacer eso, porque nadie te va a vender a vos. Tienen que saber venderse. Acá no hay pluritos, hay vendedor, no vendedor. No, tienen que saber venderse. No queda otra. Salvo que después ya crezcas tanto, que tenés un representante y las cosas empiezan a llegar. Pero hay una instancia en la cual si ustedes no se mueven, nadie los va a empujar. Corta la bocha, perdón. Y después con respecto a lo que decís, yo hice un viaje por Sudamérica y actué por todos lados. Entonces, si te movés, puedes actuar un montón. Y depende de vos. Actué desde Salta, Jujuy, todo Bolivia, Perú. En Perú nos separamos con nuestros compañeros y después seguimos actuando tanto en Colombia como hasta en Venezuela, que casi nos matan. Pero bueno, entonces, se puede, digo, si está de eso, quizás es un buen lugar para agarrar un pequeño monólogo, agarrar y empezar a curtirte en el viaje y salir, y de repente va a pasar que actúas en un bar, actúas en un teatrito, actúas en la calle, y eso es experiencia de actuación. Digo porque me sentí como cuando dijiste eso, dije, me acordé y se puede. Digo, no pierdan tiempo. Y de repente con lo otro que decís, con el marketing de artistas, clave, sí, es buenísimo. Todo eso lo vemos nosotros en el semillero porque es todo lo preactoral que es esa simbiosis que tiene que ver con la hora de ustedes venderse para salir a escena. ¿Qué más, chiquis? Si ya vamos, si algo más quieren. Buenas, no sé si se Buenas. me escucha bien. ¿Qué Se tal? te- no te- Soy Miguel. Hola, ¿se escucha bien? A ver, saco. ¿Tenés la cámara prendida, Miguel? ¿Escucha mejor? ¿La tiene prendida? No Hola, lo veo. Sí, pará que te estoy buscando, Miguel. Ahí está, Miguel, ¿cómo va? Ahí te ¿cómo encontré. estás? Bueno, hola a todos primero. Y quería preguntar algo. Sí, claro. Que hablaste que me interesó sobre, bueno, muchas cosas me interesó, pero esto también puntualmente. Yo aprendo, por ejemplo, me aprendo el libreto, pero muy distinto el libreto cuando estoy en escena, desde un casting, o capaz que está, no sé, el de luz, o es un quilombo y vos tenés que acordarte el texto, tenés que acordarte la emoción. ¿Qué ejercicio puedes hacer? Porque uno puede saber el texto de memoria o lo puedes saber, pero en el medio del caos, ¿cómo poder concentrarte en tu emoción y en el texto a la vez? ¿Hay un Bien. ejercicio que se puede hacer? Miguel, ¿cuántas horas le dedicas al texto por semana? Ahora no estoy dedicando nada, ahora soy principiante, por eso estoy preguntando desde ese Ok, lado. empezá por ahí. ¿Se entiende? En algún punto, dedicate, digo, no sé si estás entrenando o si lo que vos exponés tiene que ver con, no sé, un lugar Mi donde pregunta fuiste a es, hacer ¿cómo un puedo entrenar desde mi bolo. casa? Fuera yo voy a un taller con vos y desde mi casa, ¿cómo puedo entrenar para potenciarme? Porque vos hablaste del Dedicale, fútbol. Y claro, en el sí. fútbol pasa, en el fútbol capaz va a entrenar 2 horas y después el chico está entrenando por fuera y después vuelve a jugar. Eso sería Lo mi pregunta. mismo, pero por ejemplo, vos hablaste del texto, de que se te pone en blanco. Las emociones, dejalas a un lado porque viste que hablamos que es algo más del espectador. Vos tenés que ver con las herramientas escénicas qué vos haces. Si hoy por hoy estás hablando del texto, que es una herramienta escénica, que puede pasar, como que al 80% les pasaba a los compañeros y compañeras, que se lo olvidan en escena porque de repente empiezan a sentir tensos porque hay otras personas, tienes que dedicarle más tiempo y a su vez más experiencia también. ¿Qué significa esto? Que si, por eso te pregunté cuántas horas le dedicás. Si hoy por hoy recién empezás, bueno, dedicale mucho tiempo, porque recién empezás. Esto es como empezar a hacer jueguito. Si no te das el jueguito y vas a dedicarle un montón de tiempo a levantar la pelota y tratar de hacer jueguito. Levantar la pelota y tratar de hacer jueguito. Y de repente, cuanto más tiempo le dediques en el tiempo, vas a empezar a hacer uno, dos, cinco. No hay mucho. Realmente, después irás encontrando ejercicios, entrenando con alguien. Y capaz que hay ejercicios que no te sirven, ¿eh? Digo, porque hay cosas que a mí me sirven como actor, que a Pía no le sirven, y que a otro no le sirve, y a otras sí le sirven. Digo, somos muy particulares, por eso está bueno también esto que vayan recorriendo, tenés toda tu vida como actor, recorriendo diferentes lugares, pero sí entrenando, sí observándote esto que hablábamos hoy, sosteniéndolo, ni hablar, y sí actuando. Porque el lugar este que vos hablás también que me parece interesante es, yo entrené un montón, pero voy y me olvido el texto, porque todavía no le queda el tiempo que necesito.
no es por el ejercicio, es porque tenés que dedicarle más tiempo. ¿Por qué? Porque si el texto, digo, tiene que ver con esto que hablábamos, creo que dije, no sé si acá o la vez pasada, lo de Camila Peralta del amigo, que no le dedicó el tiempo que necesitaba el texto, y fue a esa grabación y se lo olvidó y eran 2 líneas, y le metieron un apuntador. A ese pibe no lo llaman más. Pero fue muy claro, el tipo no le dedicó tiempo. Y ella nos decía también esto, es muy interesante, después si quieren les paso la charla. Decía, me di cuenta, le tengo que dedicar más tiempo, no hay otra. Más tiempo. Y ahí empezás a probar, te sentás, lo lees, después repetís, lo decís en voz alta, y empezás a probar cosas. Y después encontrarás en tu autonomía, amigue, qué te sirve a vos. Pero esto es entrenamiento sostenido en el tiempo, actuar sostenido en el tiempo, ir a ver obras sostenido en el tiempo, mirar muchas cosas sostenido en el tiempo. No hay otra, no hay otra. Nos Sí, bien. encantaría decirles, Entrenamiento chicos, siempre primero. Sí. hagan esto y ya está. Y ojalá fuese así la actuación, ¿sabe qué? Pero no, esto es muy difícil. Así que, bueno, gente, esto es un poquito lo que tenemos para compartirles hoy. Esperamos que les haya servido. Si alguien se quiere sumar a los talleres que les dijimos, los descuentos son por hoy, solo por hoy. Así que si quieren aprovecharlos, estamos Pía y yo en el grupo. Yo ahora los voy a escribir para que nos recuerden. Nos mandan y ya se inscriben y ya se los suma al grupo que habrá del virtual, del semillero, de los presenciales si quieren. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que les haya servido. Y bueno, nos vemos ojalá en alguno de los talleres o en alguna de otras cosas de las que hacemos. Disculpa, una cosita, perdón. Sí, que Agus. Ya está por terminar, pero quería preguntar algo que capaz es un poco más personal mía, no es tan general, pero yo estoy acá en Resistencia y va a haber una producción del Teatro Cervantes que viene a hacer acá en el Guía Miranda y hace una audición para una obra que se llama Imago y yo audicionar para un papel que es el de Betty y es para una actriz de 18 a 22 años, pero interpreta un personaje de 12 y 14 años. Entonces yo te iba a preguntar, capaz es medio complejo como para responderlo ya en una pregunta, pero ¿cómo podría yo formar este personaje de alguien que es mucho más chico, tipo 12, 14? ¿Cómo podría hacerlo para que sea genuino? Mira, el otro día en el taller hicimos algo muy interesante que fue, los chicos pasaban a presentarse como ustedes, pasaba yo, me presentaba, después pasaba Pía y hacía de mí. Tanto el contenido de mi presentación como lo que yo hacía cuando que ella observó. Y fue muy interesante porque empezamos a darnos cuenta que, de repente una chica hacía a un chico y lo primero que hizo fue hacerse más grande, ni se lo pensó, se hizo más grande y puso la voz más grave. Empezá a observar lo que tengas que observar. Y no existe el personaje. Empecé a observar cuerpos, empecé a observar voces y cosas concretas, porque el personaje es una idea que se le arma al espectador si pasa la ficción y si no se ve al actor actuando. Entonces tendrás que empezar a observar. Esto es cuestión de entrenar mucho. Ok. Observar como a estos capaz de niños Lo de que vos 12 necesitas observar, si es una nena de Ok. 14 años, ¿cómo se comporta una nena de 14 años? No sé. Bueno, está Una bien. nena, no 15 nenas. Agarrá y mirá una. Ok. ¿Qué hace? Y también Claro. sobre esto mismo del casting, es la primera vez, yo hice obras de teatro, pero más como en taller y eso de grupos, pero es la primera vez que haría como un casting en una producción que es así como un poco más profesional. Es una entrevista de trabajo. Sí. Y tenés Y que yo estar no, preparada. Perdón, Agus, ahí viene tu preparación con respecto a dedicarle mucho tiempo, si es tu primera entrevista de trabajo, porque el casting y la audición es una entrevista de trabajo, dedicarle mucho tiempo, porque si no le dedicas tiempo, hay muchas cosas que te pueden jugar en contra. Entonces, ocupate todas las cosas que vos entiendas como actriz que necesitas trabajar. Digo, no hay una... eh, ahí es donde empieza uno a decir esto que decíamos, tiempo y dinero, inviertan tiempo y dinero en su formación. Es el mejor plazo fijo, es la mejor inversión que van a tener. Dale. El Bueno, del, gente, sí, el del semillero de artistas es 99.000 los 3 meses que dura los tres todo el... meses, sí, Ok, sin y es pagar virtual. matrícula ni nada, Sin pagar, solo... por hoy sin pagar matrícula, sí, y es Ok, virtual. dale, bueno. ¿Podés mandar Muchas las imágenes al grupo? Sí, ya mando todo, chiquis. Igual Gracias. ahora mando para que me escriban, les mando todo por privado, no hay drama.
Muchas gracias. Chau, chiquis, cuídense, gracias por todo. Chau, nos Chao, vemos. gracias.